Padre, te alabamos, te exaltamos, porque no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra en donde hay salvación sino en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que seas tú hablando a través de tu palabra, tu siervo. ¿En quién construiremos nuestra vida? Lo cantamos. Y tú eres santo y tú eres soberano. A ti te damos toda honra y toda gloria. Y su pueblo dice, amén. Una de las razones primordiales, obviamente, que me encanta predicar expositivamente, yendo versículo por versículo y capítulo por capítulo, es obviamente, nadie puede decir, eso fue para mí. O esto es la época, o lo que Dios habla, es lo que está ocurriendo, y cuando leemos la carta, estamos por la carta, no, esto para nosotros es como si fuera nuevo, porque cuando hablamos del sufrimiento, pues hemos vivido en ese tiempo como de gracia, por lo menos en los Estados Unidos, mayormente, porque yo no sé si usted sabe que desde que los mártires de la Biblia murieron, en los últimos 100 años, el último 100 años nada más, ha habido más muertes de seguidores de Cristo, millones, que en los primeros 2000 años después de Cristo. Los últimos 100 años por la persecución de Cristo, pero hemos estado tan cómodos que básicamente pues hemos sido una nación que fue bendecida porque fue una nación básicamente que razón primordial, no solamente dejaron Inglaterra y llegaron aquí los colonizadores o como fueran, pero básicamente era parte de la razón, era porque querían estar libres donde el gobierno no se metiera con quién, con la iglesia. Y eso fue parte de la vida de Inglaterra, obviamente, para crear un mundo nuevo. Pero estamos leyéndose la carta continúa del apóstol Pedro. Y hablamos la semana pasada que comenzó hablando del sufrimiento de Cristo. ¿Okay? Entonces, Cristo es nuestro ejemplo, nos dejó sus pisadas para que las sigamos a Él. Y concluye hablando si estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Y entre medio nos dice que somos administradores de la gracia de Dios, o sea, gerentes de la gracia de Dios. La semana pasada vimos cómo vivir la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿qué? Personal, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro vecindario, donde estamos. Hoy vamos a ver dos cosas: vivir la voluntad de Dios en la iglesia y en el mundo. Porque la iglesia es el cuerpo de ¿qué? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Viviendo la voluntad de Dios en la iglesia y en el mundo. Dice el versículo 7 que este es el mandato de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Noten esto, estamos hablando de aquella época, y merece hoy en día aún más todavía. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primeramente nos dice sed sobrio. Sobrio alguien que es como contenido, o sea, si hay ira, contén la ira, sé restringido. Por eso en Efesios capítulo 5, recuerda que Efesios fue escrito a la iglesia, no al mundo. Por eso los primeros 3 versículos te dicen quién tú eres en Cristo, los primeros 3 capítulos, y los últimos 3 capítulos de Efesios dice, ahora que tú sabes quién tú eres en Cristo, entonces vive en Cristo. Y por eso el capítulo 5 dice, despertaos entre ¿qué? Entre los muertos. Para que los alumbre ¿quién? Cristo. Le está hablando a la iglesia, porque entonces los muertos se refieren a aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han nacido de nuevo, que nunca han tenido un encuentro con ¿quién? Con Cristo. Le está hablando a la iglesia porque básicamente despierta tú que duermes entre ¿quién? Entre los muertos. O sea, en otras palabras, tú no puedes diferenciar entre un muerto y alguien que está durmiendo. A menos que te acerques y veas su estómago respirar. En algunos casos no tienes que ir tan lejos, lo puedes ver de lejos, dependiendo. ¿Ok? Pero básicamente le diciendo a la iglesia, ¿por qué? Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo? Si están ¿qué? Igual. Si tú reaccionas a las noticias
o lo que está ocurriendo, cómo reacciona el mundo, y no hay ninguna diferencia, está igual que ¿qué? Que el mundo, porque no hay ninguna ¿qué? Diferencia. Si ustedes creen que esto que sucedió es algo político, están igual que ¿qué? Que el mundo, como si fuera algo político, no es una batalla ¿qué? Espiritual. Por eso mira, velad, estás que vigilante, despierto, lo que está que ocurriendo alrededor que nuestro, lo que sucede aquí no tiene nada que ver con ningún partido político, aunque le echen culpa básicamente a alguien que estaba hablando en el movimiento del transgénero. Y en una forma, oigan esto, y lo dije la semana pasada, ok, despierta. Si tu vida es contenida por un clip de 15 segundos, 30 segundos, me das pena. Ve, investiga y ve el contenido ¿qué? Completo. Porque de este mensaje tú coges 15 segundos y tú puedes crear lo que tú quieras. Lo que tú puedas crear. El contenido completo básicamente, donde alguien estaba hablándole a una nación completamente ¿qué? Pervertida, enferma. Tan enferma, ¿ok? Que celebran que la muerte de alguien que simplemente quería compartir, no simplemente la verdad biológica, sino la verdad que bíblica, que Dios creó hombre y mujer. That's it. That's it. Pastores ignorantes también que vienen y comparten lo mismo. Cogen los clips y dicen que si odio no ve y revisa todo el clip y todos los clips de él. Sí, dice, pero pastor está hablando mucho de él. ¿Usted cree que cuando apedrearon a Esteban, los pastores no estaban hablando de la muerte de Esteban? Pero es de Cristo, pues exactamente es Cristo que exaltado, esa es nuestra batalla. Por eso entonces nos dice, velar, está vigilante, está despierto. Pero ¿cómo batallamos en esto? En oración, comunicación con ¿quién? Con Dios. Comunicación con Dios está que en todo tiempo en oración, Señor, ¿por qué ocurre esto? Traer todo pensamiento cautivo ¿a quién? A Cristo. Es lo que dice en oración, comunicación como Dios, esa relación con Dios, esa comunión que mira lo que supone entonces que nos haga a nosotros, lo dice aquí, ante todo, tener entre vosotros ferviente ¿qué? Amor. Porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. ¿Y de dónde viene ese amor? Obviamente de entender, ¿sabes qué? Y lo vimos en el capítulo 13, ya nosotros no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo actuamos en este mundo con el amor de quién? De Cristo. Dice amar a vuestros ¿qué? A vuestros enemigos. Entonces, esa comunión nos lleva entonces a un amor ferviente. Y cuando yo busqué, ¿qué significa que el amor cubre multitud de pecados? O sea, ese tipo de amor de Dios nos impulsa a perdonar, a aceptar, incluso a los enemigos. Ese es el amor que está hablando. ¿Que cubrirá qué? Pecados. O sea, no es que se ignore el pecado, sino que se aborda con pasión y con misericordia. Porque ahora mismo cuando alguien habla una verdad, ya dicen, eso es odio, eso es hate. No, eso es falta de ¿qué? De amor. ¿Cuándo fue alguien aquí le ha gritado a su hijo alguna vez? ¿Cuántos aquí están dispuestos a decir la verdad? Okay. Especialmente una madre hispana, ¿verdad que sí? Porque las americanas como son, don't do that. La hispana dice, te voy a partir la cabeza. Etcétera, etcétera. ¿Y por qué usted grita o por qué usted dice algo cuando ve a su hijo qué? En peligro y nadie dice, ay, esa persona detesta a su hijo. Lo odia. ¿Cuánto le ha llamado un momento así, un momento bruto a su hijo? No tiene que levantar la mano ahora. Amén, rápido, porque su hijo está al lado o cerca. Y ay, lo ofendió, qué duro. No, porque le dijo, what's wrong with you? Are you a moron? Le está hablando a su hijo porque ama a su hijo, se preocupa por su hijo. No, yo no estoy diciendo que usemos ese lenguaje. Eso no es lo que estoy hablando, así que no coja el clip y lo ponga ahí. You know?
sino que básicamente es un amor que nos impulsa a nosotros a abordar a una persona, a tratar con el pecado de alguien para que reconozca, se arrepienta, y el amor de Cristo entonces cubre sus pecados como te los cubre a ti, el de ayer, de hoy y siempre. A eso es lo que se refiere. Este tipo de pecado nos lleva a ser que activos, sino que y no pasivos. A mí, si Cristo es nuestro ejemplo, hello, ¿qué lo llevó a la cruz? Él se podía quedar callado completamente. Pero su amor, ¿qué? Su amor fue activo. Así con la ramera le dijo, no peques más. Hoy en día dice, ¿quién es este para decirle hasta que cambie su estilo de vida? Así cuando fue como la mujer samaritana, tiene 5, hello. Ay, Dios mío. Qué juicioso. Condenando a la pobre mujer que ha tenido 5 malos maridos y ahora está viviendo con otro. Eso sería lo que diría la sociedad hoy en día. Entonces diría, ofensivo. ¿Cómo insulta a esta mujer? Simplemente le dijo la verdad. ¿En qué? En amor. Simplemente cuando había ese tipo de conversaciones donde ir a un mundo tan frágil y entregarle un micrófono a cualquier persona para dejarle saber acerca del amor de quién, de Cristo, y discutir lógicamente. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad hoy en día que ya como los niños no pueden lidiar con cualquier cosa que sea ofensiva, como dije la semana pasada, porque le damos trofeos hasta que pierdan 10-0. Entonces el hijo que va en contra de ellos, Dios nos libre. Como no puedo departir, entonces tengo que eliminar. Y eso es una batalla contra nosotros mismos. De ahí es que entonces proviene la hospitalidad verdadera, que es no hablar de otros, sino que hablarle a otros. ¿Está entendiendo la diferencia? Porque la iglesia se ha convertido en hablar de otros, no hablarle a otros. Deja de criticar a los homosexuales, a los transgéneros, a las prostitutas, a todo esto, en vez de hablarles de Cristo, no hablar de ellos. Y por eso nos llaman hipócritas, porque de ahí tú y yo salimos. ¿Quién aquí nació perfecto? Porque si levanta la mano, muévanse del lado. Si está al lado. Nadie. Dios nos salvó de nuestro pecado, nos limpió. Entonces no es para hablar del mundo, sino para hablarle al mundo de quién. De Cristo. De Cristo. Hay tantas cosas malas que básicamente no nos vemos que el enemigo lo que está jugando es con nosotros para incitar ¿qué? Divisiones y discordias. El amor no cubre, excusa y perdona los errores y las faltas de los demás, sino simplemente que los cuales cada uno necesita la tolerancia verdadera del prójimo. El que quiere escuchar, escuche, y el que no escuche. Ayer, ¿usted cree que nosotros cuando fuimos ayer, la misión que estamos tratando de plantar allá en Self Springs, simplemente caminamos por 1 hora y media bajo el sol porque realmente queremos que la gente se una a una religión? No es para hablarle de amor de quién, de Cristo. Y nos van a cerrar las puertas, nos van a sacar la mano, van a hacer todo esto, pero este es el mandato de quién, de Dios, de ir por todo ¿qué? El mundo. Ellos no comprenden que uno no quiere simplemente perder su sábado, perder 1 hora de almuerzo por ir a compartir ¿qué? El evangelio. Ese es el ministerio, oigan esto, de todo cristiano. No de algunos cristianos, sino que de todo cristiano. La gran comisión no fue dada a los líderes o a los apóstoles, fue dada ¿a qué? A todo cristiano. Por eso el segundo punto, entonces tenemos un mandato de Dios, pero tenemos un ministerio como un estilo de vida. Because that's who you are. Tú eres lo que eres después que le entregaste tu vida a Cristo. Lo que eras antes de entregar tu vida a Cristo se convierte en lo que Dios utiliza para mantenerte mientras tú estás aquí en esta tierra. That's it. Si eras doctor y te convertiste, ahora que eres un cristiano que es doctor. Si eres abogado, si eres abogado, le entregaste tu vida a Cristo, ahora eres un cristiano que practica ¿qué? La ley. Si eres lavaplato, ahora ¿qué? Eres un cristiano que lava plato. That's it.
Entonces cuando entendemos que tenemos entonces un ministerio, un llamado, cada uno dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Sí, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? De Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo menos una persona está de acuerdo. Eso te está hablando ahí de que tú has recibido un don en el momento que le entregaste tu vida a Cristo. Hechos capítulo 2. Es un momento que tú entregas tu vida a Cristo. Dios pone unos dones en ti. Nota esto, no talento. Talento es una cosa que tú puedes hacer para Dios y para el mundo. Don es algo que solamente es específico para el ministerio de Dios. Por ejemplo, cantar es un talento. Tocar música, hacer, esos son talentos. Dones es aquellos que Dios te ha puesto para que lo uses para su honra y para su gloria. Y a veces da pena que la mayoría de los cristianos no saben cuál es su don espiritual o cuáles son sus dones. Entonces te está hablando aquí para que lo que administres. Entonces, ¿cómo tú puedes administrar algo que tú qué? No sabes. Usualmente administración se usa cuando eres gerente sobre un grupo de personas. Entonces eso es como que te ponen gerente de esta área de tu compañía, ¿ok? Y tú estás por acá metido donde nadie te ha dicho que tú tienes que ser ¿qué? Gerente. Entender cuál es el don que Dios te ha dado a ti. Para que lo uses, para su gloria y no para que lo ministre. Ministre viene de administrar, de ministro, de siervo. Toda persona que le entregó su vida a Cristo es siervo de ¿quién? De Dios. Por eso Él te dio esos ¿qué? Esos dones para que entonces Cristo sea ¿qué? Glorificado. Mira la definición de administrador. Se asegura que los recursos disponibles se usan para alcanzar los objetivos propuestos. La razón que Dios te salvó y te dio su Espíritu Santo es para que utilices ese recurso que Dios te ha dado para alcanzar a otros. ¿Para qué? Para Cristo. O sea, Él no te lo dio para que vieras a la iglesia y levantaras las manos por 15, 20 minutos. O te sintieras bien. Y salieras, qué bien, qué buen mensaje, gloria a Dios. Y volvieras la semana que viene. No es el mismo sentimiento de un fanático de fútbol. Cuando ese equipo gana. Va todos los domingos a su juego por la tarde, brinca 2 o 3 brinquitos y sale contento porque ese equipo gana. Nos vemos la semana que viene. No, la iglesia viene entonces a equiparnos para asegurarnos que estamos poniendo nuestros dones en juego. La razón por la cual nos llamó y nos dio dones y talentos para el objetivo que Dios sea glorificado y que el mundo pueda conocer a Cristo. La palabra ministro, siervo, conforme que al poder que Él nos ha dado. Es nuestro deber y servicio aquí a la vida apuntar a la gloria de ¿quién? De Dios. Nota esto, que cuando una persona hace un gol o hace un touchdown, o da un jonrón, lo primero que hace así usualmente. ¿Qué hace? ¿Hace qué? Su camisa, su camiseta. Porque básicamente le está exaltando ¿quién? A su equipo. Entonces, todo es para la gloria de Dios. Y eso dura para siempre. Todos tus logros, objetivos en esta tierra, si no fueron dados por el Señor, no valen absolutamente, ¿sabe qué? Nada. Porque nunca he visto un U-Haul truck debajo de un carro fúnebre. Nunca. Va solamente ¿qué? El cadáver y lo que enviaste antes de morir. Y si lo que enviaste antes de morir no fue para glorificar y exaltar el nombre de Dios, allá no hay nada. Por eso en 1 Corintios, cuando le dice que hay un juicio para los cristianos, y dice, y el juicio va a ser a través de fuego y van a hacer cosas quemadas y de momento no hay absolutamente ¿qué? Nada. Fíjate, no te dice que pierdes la salvación, siempre sabes que te vas sin nada. Todo lo que tú tienes te lo entregó el Señor a ti, tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, para que sean testimonio de la gloria de ¿quién? De Dios. Entonces lo que tú haces con tu tiempo, con tus talentos y con tus tesoros, dan testimonio de quién tú realmente crees, de quién realmente es tu Dios.
tenemos ningún problema con pagar $1,000 por un ticket si viene Messi aquí a Tampa. Pero cuando pasa el plato de ofrenda, Señor, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de corazón. Porque si fuera dinero, entonces estuviera hablando de los $1,000. Estoy hablando de que nuestro corazón es utilizarlo para que Él sea glorificado, para que Cristo sea exaltado. Entonces, y hemos estado tan cómodos, oigan esto, que el último punto de aquí es viviendo en la voluntad de Dios en sufrimiento. Living in the will of God while suffering. Ahí es que se sabe quién es cristiano de verdad. Ahí es que se sabe quién es cristiano de verdad. ¿Sabes por qué? Porque si el sufrimiento te causa problemas para abandonar a Cristo porque no sabes las cosas como tú quisiste que salieran, entonces tú no entiendes el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Porque no hay injusticia más grande que un hombre perfecto, el mismo Dios, se hizo hombre, lo desnudan en una cruz por ti y por mí, lo traicionan, lo venden, se le van todos sus líderes, excepto uno, Juan, otro lo niega. ¡Qué injusticia! Entonces, cuando tienes la injusticia de los sufrimientos de Él, por eso comenzó en los primeros versículos acerca del sufrimiento de Cristo. Entonces, mira lo que nos dice. Esto es para que entendamos cómo responder en sufrimiento. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran ¿qué? Alegría. Wow. Alguien me preguntaba esta mañana cuando mi hijo está aquí y dice, oye, ¿cómo está tu hijo allá de misionero en tal lugar? Él no sabe, no, mi hijo está aquí ahora pastoreando una iglesia. Y me dice, wow, debe estar más tranquilo. Y yo le dije, no, yo estoy hablando honesto. Yo estaba tan tranquilo, pero en ese lugar no estaba. No más tan cristiano, sí. Pero ¿y tú no estás más tranquilo? No, porque él estaba en la mano de ¿quién? De Dios. Eso no quiere decir que va a ser exento a los sufrimientos de quién, de Cristo. Mi tranquilidad no va a ser basada porque yo he construido mi vida en Cristo. Entonces, cuando Él es tu fundación, tú puedes estar ¿qué? Tranquilo. Y cuando venga la preocupación o el afán, se lo entregas ¿qué? Al Señor. Y mientras cantábamos y venía a la mente cuando de mi trabajo secular me dice esta persona que era la hija del dueño de la compañía donde yo trabajaba, me volaba en primera clase. O sea, lo único malo de eso, ¿verdad? Que ahora sé que ellos comen filete mientras tú y yo estamos cometiendo platanutres de media bolsa, si acaso. Y el dinero que ganaba. Y me preguntan entonces, oye, ¿y cómo tú vas a dejar a mi papá? Una compañía que vendía $70 millones al año. Y te vas simplemente a comenzar una iglesia con 19 personas, 4 hijos y uno de camino, sin seguro médico. Y yo no sé qué responderle. Bueno, porque a tu papá le ponen un ataque al corazón mañana y estamos en Florida, la compañía se la lleva cualquier huracán, pero yo voy a trabajar para el que tiene el mundo en sus manos. Y decía, pero me puse a pensar, wow, ¿verdad? Y estos 4 muchachos, universidad, acá empiezas a calcular y te da, pero ¿sabes qué? Está construida en la mano de ¿quién? De Dios. Y por eso cuando miro atrás y veo ahora, porque cuando construyes tu vida en la mano de Dios, no es que todo te va a salir bien. Una hija mía falleció. No, todo va a salir bien. En el mundo tendrás que aflicción, pero confío yo que he vencido ¿qué? Al mundo. Básicamente, no creas que todo te va a salir bien. Y cuando algo te salga mal, no te sorprenda. Especialmente cuando es por causa de ¿quién? De Cristo. La gente a veces decía en buena forma y en ignorancia, no te preocupes, tu hijo está de misionero, todo le va a salir bien porque Dios lo tiene que proteger porque él está de misionero. Really.
Entonces, ¿mi hijo era mejor que los 12 apóstoles? Hello. No, está en las manos de Dios. A veces nos sorprendemos cuando, pero Señor, tú sabes que yo te estoy sirviendo, that's okay. Hay un plan, hay un propósito. Después de todo esto, la gente cree que este joven perdió su vida. Y que el joven que lo asesinó tenía control de su vida. Ya él su vida se le había entregado ¿a quién? A Cristo. Él mismo lo dijo antes, en ese mismo momento, que su vida estaba ¿qué? En Cristo. Por lo que a veces pensamos, y eso es lo que no entendemos, que si tú no entregas tu vida a Cristo, tú no dependes de quién te dispara, no te dispara, depende de quién. De Dios, y que Dios lo permitió. Eso no lo digo yo, eso lo dice su esposa. His wife. Y por eso no tiene un corazón de ¿qué? De venganza. Porque Dios tenía un propósito tras esto. Y él lo sabía. Y su esposa lo sabía. Entonces que no leemos la Biblia, no nos gusta leer la Biblia. Porque entonces no entendemos cuando vamos a la Biblia, Dios le da un sueño a José que lo va a hacer el más grande, que aún sus hermanos y sus padres se iban a arrodillar ante él. Y ahora está vendido como esclavo, dado por muerto a su familia, era que Dios estaba trabajando en él. Y eso que José no tenía, Romanos 8:28. Uno de mis versículos favoritos, que los que aman a Dios, algunas cosas vienen para bien, es lo que dice, ¿verdad? Todas, ¿sabes lo que es toda en griego, verdad? Todas, gracias, ya está. Entonces, por lo cual dice, no es que Dios me dio un sueño. Dios va a decir que el final, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero no te sorprendas porque Dios estaba trabajando con José y a lo mejor contigo lo corta. Lo cortó con Charlie Kirk. Lo cortó, no fue la sociedad, no fue un partido político, no fue un etcétera, etcétera. Dios dijo, este es el tiempo tú y yo. Porque nuestros días están ¿qué? Contados. El tráfico humano no es algo nuevo, lo vimos en el libro de Daniel. Daniel fue tráfico humano. Fue Nabucodonosor y sitió toda la tierra de Jerusalén y se trajo todos los jóvenes, fíjense, me viene a la mente ahora lo que está ocurriendo ahora, donde la sociedad quiere el cerebro de los jóvenes. Hay cerebro, ¿para qué no lo están usando? Yeah, they read something, y para devolverlo dice la Biblia, el necio lo cree todo. Y eso incluye jóvenes y adultos. ¡Ah! Pastor, pero usted vio este clip. Bueno, ya por eso yo no mando nada, porque yo no sé si eso es verdad o no es verdad. You go investigate, estúdialo. Y si no, y también no se lo pregunte necesariamente a ChatGPT, porque ChatGPT te va a dar una información que posiblemente sea, ¿cómo se puede decir? Sociable. Y no necesariamente la verdad. David tuvo que sufrir persecución. Lo trataron de matar. Saúl estaba tratando de ir para matarlo a él. Pero él tenía un llamado a ser el próximo ¿qué? Rey. Vemos lo opuesto. Esto es lo opuesto al evangelio falso y positivismo que se predica hoy día para agradar a las masas. Eso es lo que estamos hablando. O sea, no me sorprendió. Cada vez que tú escuches, óyete esto, un clip de un pastor que todo suena bien y positivo y qué lindo, no es que lo apagues. Ten cuidado. Ten cuidado. Ese es el mensaje de prosperidad y de positivismo. Y había alguien que a veces sale en el clip hoy en día bien famoso, no voy a mencionar su nombre. Sale con los clips y dice que nuestra autoridad ahora no es la palabra de Dios, que es un buen libro. Y usted tiene que abrir D.G. argentino. Increíble. Déjeme decir esto. Hay una diferencia, para que usted sepa, en hablar mal de alguien y hablar una verdad
acerca de algo. ¿Me están entendiendo? Yo nunca he hablado mal de Joel Osteen. Yo he hablado las cosas falsas que él dice. ¿Me están siguiendo? Porque yo no lo conozco. Pero cuando sale una mentira, es una mentira. Tan simple como eso. Entonces, cuando esta persona dice, y cuando lo veo y vi no solamente ese clip, a mí le amigo todo de clip completo de lo que él trataba de decir básicamente. Mire para que usted vea lo bonito a veces que suena, pero lo falso que es. Porque a veces como nos ponemos, el cerebro se queda en el aire y decimos, oye, eso suena bien. No. Tenemos que tener cuidado con la Biblia, porque tenemos que escuchar al que escribió la Biblia, que es a Dios. Qué bonito eso suena, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que está tratando de negar, verdad? La Biblia. Porque el que escribió la Biblia, ¿quién fue? Dios, para revelarse a nosotros. Pero suena tan bien, míralo como él lo dice. No, porque por ejemplo, si tú escribes un libro, Adrián escribe un libro, y yo voy al libro de Adrián, ¿ok? Entonces yo tengo que escuchar primeramente qué es lo que dice Adrián, antes que escuchar qué, el libro que él escribió. Sonó bien bonito cuando él lo dijo, pero eso te pone a pensar. Adrián, ¿tú significaste esto que escribiste? ¿Me están siguiendo? Entonces se lo envío a un pastor amigo mío que es seguidor de él. Mira, te envío esto para que veas este clip. Y él se hace esta pregunta. ¡Wow! Porque él se sorprendió y dice, entonces, ¿qué yo voy a predicar? Porque si yo me paro aquí, empiezo a decirte que hay una nueva revelación. Entonces, la Biblia dice esto, es un buen libro. No, la Biblia es la palabra de ¿quién? De Dios, revelada por Dios hacia nosotros. No para que tú la quieras aplicar como tú quieras aplicarla, porque solamente hay una ¿qué? Interpretación. Una interpretación. Como cualquier otra comunicación. O sea, cuando mi hijo me dice algo, tiene una interpretación. ¿Qué es lo que tú dijiste? Sí, papi, voy a salir. ¿Qué significa que vas a salir? Pues que va a salir. No hay aplicaciones detrás de esa información, pero es solamente una interpretación. ¿Qué es la palabra qué? De Dios. Entonces, por eso hoy en día, todos estos pastores están en el evangelio de prosperidad y positivismo. Y todo suena bien. Y lo que se han convertido muchas veces en ¿qué? En oradores de... ¿Cómo puedo decir? Y lo dice en la Biblia, lo dice en la palabra de Dios. Dios dijo que en los tiempos finales habrá personas que verás que cosquillón de oír. Qué bonito sonó eso, qué bien sonó eso, pero entonces no te dicen toda la verdad. Entonces vimos respondiendo en sufrimiento, entender, wow, Cristo sufrió, porque entonces yo no voy a sufrir. Y no es que seamos nuevamente masoquistas, sino que ya Él nos dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero vean el segundo punto, razones correctas en sufrimiento. What are the right reasons for suffering? Lo dice el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Dice bendecido. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Pero por vosotros ¿qué? Es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La pregunta es, si hubiera algún padecimiento o sufrimiento, ¿es por prueba o por disciplina? Porque nos encanta rápido tirar, estoy pasando por una prueba. ¿Y cómo sé que no será una disciplina? No, eso no es para tú decirle a la otra persona, no será disciplina, a menos que la conozcas bien y tengas púlpito. La pregunta es, Señor, estoy pasando por esto. Estoy pasando porque la mayoría de nuestros problemas muchas veces son económicos, ¿verdad? ¿Será que no he manejado el dinero como tú quieres que yo lo maneje? Porque ya el dinero no es mío, es de quién, es tuyo. No el 10%, el 100%. Y no digo esto para que den más ofrenda, no, el 100% es de Él, es para que lo usen para su honra y para su gloria y lo administren de acuerdo a Él. Muchas de nuestras enfermedades por estrés. ¿No será que estás sobreocupado y por eso causa esa presión en ti?
El estrés tan fuerte, como he dicho muchas veces, ya en el diccionario ya es 4. Algunos lo cogieron. Es 4, es 5, pues ya no es 3. Ya ha pasado los números. Entonces muchas de nuestras enfermedades y sufrimiento es básicamente por disciplina, no por prueba. Y el hecho, recuerden que no toda enfermedad es por disciplina, como aquella época. El mensaje de prosperidad no es algo nuevo, es algo viejo. Job fue uno de los primeros libros escritos en la Biblia. No está en el orden que fue escrito. Y el escritor se cree, dicen todos los teólogos, que fue ¿quién? Moisés. Y los amigos de Job que le dijeron, esto te está pasando porque hay pecado en tu vida. Por lo cual si lees Job 1, el capítulo 1, al contrario, el hombre que es más santo, no tenía nada que ver. Eso fue una prueba de quien de Dios no disciplina. Pero también los mismos discípulos, cuando vieron a este hombre ciego, dijeron, Señor, ¿quién ha pecado? ¿Él o su familia? Y él, nadie ha pecado. Esto no es por disciplina. Esto es para que Dios que se glorifique. Hay que tener cuidado, pero muchas veces entonces solo tiramos a prueba. No, tenemos entonces que examinarnos a nosotros. Y aunque ellos piensen que sea blasfemia por lo que ocurre a nosotros, es para que Él que se glorifique y finalmente reconociendo la mano de Dios en sufrimiento. Recognizing God's hand in suffering. Mira lo que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, la traducción, que para un justo convertirse no es difícil, es imposible, porque tu conversión no es basada en ti, sino en Cristo Jesús. Él es el que hace el trabajo completo. Él es el que te toca. Él es el Espíritu Santo el que trabaja en ti. El Espíritu Santo el que te mantiene salvo. Porque la obra que Él comenzó otros, Él la va a acabar. Por eso cuando dice el versículo sacado más fuera de contexto para aquellos que creen que la salvación se pierde, dice, ahí dice, mira, guardado de vuestra salvación. No. La palabra no es guardados en el hebreo. ¿Sabes lo que dice? Ocupaos en vuestra salvación. Pero el próximo versículo que dice, porque Él es el que pone ¿qué? El querer como el hacer. Eso es para aquellos que son salvos. Como en una carta, Filipenses 1:6 que dice que el trabajo que Él comenzó a nosotros, ¿quién lo va a acabar? Él mismo. Esa es la gracia y el poder de Dios que en un ¿qué? Individuo. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hacer el bien. Continúan haciendo el bien. Hebreos 12:3 dice a veces, y a veces le preguntaba a uno de las personas que estaba discipulando, le pregunta a otro pastor, pero yo no he sufrido disciplina. Dice, no te preocupes, eventualmente lo que pasa es que eso nos damos cuenta. Dale tiempo al tiempo. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido la sangre combatiendo contra el pecado, y que habéis ya olvidado la exhortación como a ellos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué es el hijo? Quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú supuestamente alcanzaste tu vida a Cristo, y tú puedes vivir en pecado sin ninguna consecuencia, es bien fácil. You are no son, you are no daughter. Yo no lo escribí, lo dice aquí básicamente. Porque usa el mismo ejemplo. Yo no disciplino a los hijos del vecino. Porque no son ¿qué? No son mis hijos. Pero eso es el que los disciplina. Si alguien puede vivir en pecado sin ningún tipo de disciplina ni consecuencia, ahí te está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres bastardo. Tú no eres hijo, tú no has nacido de nuevo. Está hablándole a la iglesia, porque dice, aquí comienza. Porque mira, Mateo 18, cuando habla supuestamente de la disciplina en la iglesia, ya casi no existe. ¿Sabes por qué no existe?
no existe porque todo miembro, o casi todo miembro, en los años, llevo ya más de 30 años como pastor, empecé a los 5 años de edad. Era para ver si estaban despiertos. Se van. Ya no puedes, llamas a alguien, lo va y va de disciplina no es para castigar, es para restaurar. O sea, no es que tú vas, no, mira, está esto, está haciendo esto, lo otro. Entonces se van para otra iglesia. Y como muchas veces los pastores no dan seguimiento por allá porque se alegran de que venga otra persona, no, yo quiero saber quién está entrando en mi rebaño. Si tú te sientes mal que yo llame a la otra iglesia para hacerlo de tu bien, entonces ese es tu problema, no el mío. Porque son las ovejas no mías de Cristo. Y es como hace cualquier empleado. Si yo llamo, si en el mundo yo llamaba para ver, oye, este trabaja para ti, para Home Depot, en Bear. ¿Cómo trabajaba ahí? Bueno, cuando se aparecía, porque se pasaba pescando, ¿ok? Y cogiendo 2 horas de siesta, ¿ok? Cuando se aparecía, decía entonces, quiero saber porque está entrando en mi compañía, en la compañía de personas que yo tengo que entonces proteger. Porque va a haber otro juicio, pero ese otro juicio, el de gran trono blanco, es para aquellos que están en Cristo y para aquellos, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros de la Biblia, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hada entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, y cada uno por sus obras. Y la muerte y el hada fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ver si explicarle algo, porque a veces no entendemos. Cuando Moisés está hablando, ráeme del libro de la vida, él no se está recibiendo al libro del Cordero. Él se está recibiendo, quítame la vida, bórrame. O sea, que ya yo no esté viviendo más. ¿Me están siguiendo? Porque aquel que le entregó su vida a Cristo, su nombre, no está hablando del libro de la vida, está en el libro que del Cordero. Son 2 libros completamente diferentes, porque mi nombre está escrito en sangre. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y escribo esto a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. El otro juicio es para los que no obedecen el Evangelio. Porque para el hombre es imposible ser salvo, es solamente a través del Evangelio de Cristo. Entonces, si padecemos siguiendo la voluntad de Dios, descansamos en la fidelidad de Dios y continuamos haciendo ¿qué? El bien. ¿Sabes quién no es tremendo ejemplo para nosotros? Cristo. Cristo. Cristo está en la cruz del Calvario. Y todavía estaba trabajando. Todavía estaba trabajando. Uno más para Cristo. De ahí le dice a este ladrón arrepentido que reconoció que le da a Dios: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este es el Dios encarnado que aún todavía estaba lidiando con ¿quién? Con individuos. Aún en el momento más trágico de su vida, Él estaba evangelizando, trayendo las buenas nuevas. ¿Sabe por qué hay buenas nuevas? Porque hay malas nuevas. Cuando alguien te dice, oye, tengo buenas noticias, era porque había ¿qué? Malas noticias. Tú no tienes que ir al infierno. Tú no tienes que pasar la eternidad en el infierno. Y dice, no, es que Dios no envía a nadie al infierno. No, los hombres que escogieron más las tinieblas que la luz. Él no vino a condenarnos, sino que a salvarnos. So, Dios no envía a nadie al infierno. Las buenas nuevas es que en Cristo Jesús tienes vida ¿qué? Eterna. Ese es el Evangelio. Las buenas nuevas. Porque hay malas noticias. Eso se le puede llamar hate hoy día. Pero es la verdad.
Porque la salvación, ¿sabe qué? Y hoy en día que pertenecemos a esta sociedad que todo tiene que ser inclusivo, me está excluyendo, pues déjame decirte, la salvación es exclusiva. Exclusiva para aquellos que han venido, ¿qué? A Cristo. No porque somos mejores, tenemos que tener cuidado. Porque éramos tan pecadores y tan sucios como cualquier otro que pecador. Continúa haciendo el bien. O sea, reconoce su mano aún en el sufrimiento. 1941, Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones fallecieron. La mayoría, muchos de ellos, no fallecieron simplemente por una bomba que explotó. ¿Sabe de qué murieron muchos de ellos? Infecciones. That's it. Fueron heridos porque no había suficiente penicilina. A pesar de que la penicilina se había descubierto en 1928 por Alexander Fleming, no había sido producida en masa. Y mucha gente estaba pereciendo simplemente porque estaban ¿qué? Infectados. La Biblia dice que nosotros estamos infectados desde que nacemos por el pecado. Los que son padres aquí saben que no tienes que enseñarle a tu hijo a mentir. Los míos podían tener un Oscar desde los 2 años de edad. Ni a mentir, ni a odiar, ni a vengarse. Es natural. Pues están infectados con el pecado. Y la única cura para el pecado es Cristo. Y así como en 1928, cuando Fleming vino y descubrió la penicilina, asimismo 2000 años antes, Cristo en la cruz del Calvario pagó por nuestro pecado. Y es la única forma que puede quitar la infección de pecado que hay en nuestras vidas. Y cuando sientas a veces, cuando viene la carne y vienen esos deseos del mundo, tenemos nuestro EpiPen, que se llama el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa dosis que tú nos has dado de tu Espíritu Santo en nosotros, para activarlo en cualquier momento que nos sintamos ahogados por nuestros pecados. Bajando tu rostro, te hago esta pregunta: ¿conoces tú a Cristo? No te hice la pregunta si sabes quién es Él, es si lo conoces personalmente. Si algún día han tenido un encuentro cara a cara con Él. No estoy hablando físicamente, sino espiritualmente, porque Él está en este lugar. Él pagó por nuestros pecados, pagó por ti. Y dile dónde estás sentados: yo quiero saber, yo quiero estar seguro de que Él murió por mí, que soy su hijo. Si no estoy seguro, quiero hoy día entregarle mi vida a Cristo. Reconozco que he pecado, que he fallado, pero hoy día Él me ha hablado a mi corazón. Quiero confesarlo como mi Señor y Salvador. Si ese eres tú, tú levantarías tu mano. A mí mirando todos orando. Si la otra pregunta que hago entonces es: si Dios te ha hablado hoy día. Dios me habló hoy día. Y a veces he dado que las circunstancias de mi vida, como el sufrimiento, en vez de acercarme, en vez de reconocerlo a Él, me ha alejado de Él. Tú levantarías la mano valientemente y dices: ese soy yo, pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues nos ponemos de pie y abrimos el altar. Y algo que tú quieres traerle al Señor, tú y el Señor. Si quieres que alguien ore por ti, también lo podemos hacer. No te vayas de aquí igual como entramos.